Bienvenidos, hola comunidad del Chalk, a este episodio 3 de su podcast favorito, La Hora del Chalk. ¿Cómo estás, Tavo? Muy bien, Ker, ¿tú qué tal? Aquí recuperándome del 26.1, un poco dolorido de mis piernas. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te Yo fue? creo que así estamos todos, todas. Verdaderamente fue un What Tumba Egos. Lo discutiremos un poquito más Más adelante, pero adelante. este dolor yo creo que me va a durar de aquí hasta el siguiente workout, entonces pues lo llevaremos, ¿no? Pues bueno, y mientras seguimos con las piernas doloridas, por eso estamos sentados, vámonos ahora sí de lleno. Te tenemos un episodio lleno de novedades, lleno de cosas que revisar, cosas que nos hacen sentir enojados, al menos en lo personal. Me he sentido enojado y para eso vamos, y triste también al warm-up, que es la primera parte, en donde con mucha tristeza esta semana nos sorprendió Pat Bellner con este anuncio inesperado sobre 2026 siendo el último año en el que va a estar compitiendo. Se despide eh, pues este veterano de los CrossFit Games. Por ahí, después de su anuncio, hubo una cascada de otros atletas haciendo como posts nostálgicos con fotos de él desde 2013, 2014, entre ellos su compatriota Fikowski, que también se retiró hace creo que 2 años. Entonces, se marca ahora sí para mí un final de era de CrossFit, o sea, todos como los iniciales o los que yo crecí ya terminan y bueno, es triste, pero entendible que ya también él vaya a dejarlo. Y termina creo su temporada en WFP, ¿no? No va a los CrossFit Games, No, siguen sí, manteniendo. Sí, 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 sí. justo creo que esa es la gran novedad o la gran noticia, es que anuncia que va a regresar a la temporada de los Súper. Games, entonces va a ser su última oportunidad de poder ganarlos. Digo, ha estado muchas veces en el podio, entonces veremos si esta última es la vencida, logra tener ese oro en los CrossFit Games, pero sí, pues más de una década de fitness. Pat Bellner, que al final, o sea, la verdad es que es muy joven. Es lo impresionante también, pero O bueno, sea, así es la joven vida. a comparado tiene que Sí, sí. 33 años, me parece, pero sí, si lo comparas contra el resto de Bueno, claro. atletas que hay Sí, sí, sí. 19, 20 años, sí, ya ha extendido un poco su tiempo en competencia, pero siempre es padre verlo. Si estaremos ahí el pendiente pues de su season, tiene que hacer el Open, que también pues regresa a hacer el Open a diferencia del año pasado, entonces veremos ahí también su score en el leaderboard y bueno, no tenemos duda de que vaya a calificar. Totalmente. El siguiente chisme del warm-up que les tenemos es la competencia Legends Latam, que como lo anunciamos en el episodio pasado, estuvimos ahí pues viendo a los equipos competir. Específicamente había tres equipos que queríamos observar, ¿no? Que eran los tres equipos de Elite, que era el equipo de Latam, el equipo de Invictus y el equipo de Carla Cornejo, que ahí sorprendentemente pues no estuvo participando, la vimos a ella echándole porras a sus atletas, pero no en el piso de competencia, y bueno, como que hubo un duelo ahí interesante entre Invictus y Latam, un poco ahí de controversia entre que todos los WOTS que Invictus programó los ganó Invictus y los únicos dos que no los programó ellos quedaron en segundo lugar, digo, como quiera no está en juicio su fitness, ganaron Fair and Square, pero bueno, nunca deja pues de sorprendernos eso. Sí, la realidad es que fue una experiencia muy interesante ver equipos de tan alto nivel compitiendo de cerca. Aquí en la foto vemos el equipo LATAM, que ya comentábamos el episodio pasado justamente acerca de Anita Castañeda, que también tenemos novedades. Creo que esta es la última participación de ella con ese equipo. Ahorita les daremos más, pero la realidad es que también fue un evento como bien hecho, sorprendente a mí la poca, o sea, comparado con otros años justo que hubo menos atletas. Entonces también entender qué es lo que va a suceder con Legends en esta transición de su programación anterior, ahora que es parte de Invictus, ¿no? Y el tercer y último chismecito o actualización para el warm-up tiene que ver con una noticia que a mí en lo personal me hace sentirme un poco enojado, que es finalmente, habíamos anunciado que WFP traía su primera parada hacia México, aquí en México en el fin del 1 al 3 de mayo, pero debido a todos los eventos que surgieron durante el fin pasado en términos de seguridad, eh, y después de haber sido duramente criticados por todos los blogs de CrossFit de qué iban a hacer, pues tomaron la decisión de cambiar su primera parada, ¿no? De México, ahora va a ser en Londres. Para mí muy triste.
porque creo que el tema de seguridad hoy en el mundo no hay como un lugar que podamos considerar seguro, pero bueno, creo que también ahí se vio un poco a cómo se manejaron las cosas, no saber cómo comunicar el tema de que Ciudad de México al final de cuentas, si bien México no es un país totalmente seguro, pues es la realidad que sucede en muchos otros, donde siempre hay zonas inseguras, siempre hay cosas que suceden. No estoy para nada como disminuyendo la situación de México, pero sí creo que fue una decisión que a mí me parece un poco eh, no Sí, tan pensada, ¿no? sí, yo Muy creo que rápido. incluso apresurada, faltaban 2 meses para el evento como tal, pudieron haber esperado un poco más de días o semanas para poder tomar una decisión. Digo, tienen personas con las que están aliadas en México, específicamente con Adamant, entonces yo creo que podían haber hecho pues un outreach más extensivo y que pues obviamente les convencieran de que no es inseguro para los atletas el venir, y mucho menos en Santa Fe. Pero bueno, una lástima que no vamos a poder verles No. en acción. A ver Pero si bueno, 2027 deciden regresar, ¿no? sí, va a ser algo en Latinoamérica, pero bueno, o que nosotros vayamos a Que Londres. nosotros. A verlo, las finales. Pero bueno, esos fueron pues los chismecitos para entrar al warm-up. Entonces, para eso vamos a pasar de lleno a nuestra siguiente sección. Es el what. Y ahí, ¿qué es lo que hoy justamente para seguirnos un poco en el mismo tema, hoy en la parte del what, les vamos a contar un poco sobre WFP o World Fitness Project, justamente qué es, cómo surge, pues todo un monstruo, todo un gigante, una organización muy grande que ahorita vamos a ver, ¿no? Y ahí justamente les comentábamos, WFP contiene básicamente como varios aspectos a eso. El principal o el por el que es más conocido es la liga del World Fitness Project, que justamente, o el World Fitness Tour, que son 3 paradas a lo largo del año, en donde participan los 50 top hombres y mujeres. De ahí hay 20 que son los atletas pro, que son firmados o que fueron firmados a partir de sus resultados del año pasado, que ahorita vamos a hablar más a detalle de eso. Y los otros 30 que se llenan a través de qualifiers online para cada uno de los stops, o pueden ser también a través de 5 invitaciones que se reparten para cada uno de estos, ¿no? Aquí la primera parada es en mayo en Londres, como ya lo veíamos, la segunda va a ser en Estados Unidos y la tercera nuevamente va a ser, o las finales van a ser nuevamente en Dinamarca, donde vienen siendo, y esto podría ser como la liga principal o la espina vertebral de lo que es este WFP. Para cada uno, como les decíamos, compiten los 50 hombres y 50 mujeres principales. 20 de ellos firman un contrato bajo el cual justamente se les paga una cierta cantidad de dinero adicional a lo que podrían ganar si quedan en primero y segundo y tercer lugar. Y también estos 20 atletas firmados no tienen que hacer ningún qualifier para ninguna de estas paradas y justamente WFP les cubre todo lo que tiene que ver con viáticos y hospedaje, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es participas a lo largo del año por ganar una de esas 20 tarjetas pro y tienes garantizado el siguiente año en términos de no tener que hacer qualifiers adicionales, no tener que preocuparte un poco por el sponsorship o la parte económica de viajar o el hospedaje, todo esto está garantizado. Y digo, para entender a todo WFP, realmente es una empresa muy similar a CrossFit. Y ahorita que hablemos de la historia, igual vamos a ver que nace como una contrapropuesta al sentir que tenía parte de la comunidad de CrossFit debido a pues, ciertos sucesos que sucedieron en 2024. Y justo se nota que intentan crear algo nuevo muy similar a CrossFit, como con todo lo que englobaría, pero todo en un solo momento y muy rápido. Y justo digo, ahorita ya explicas un poquito de todos los tours, pero que justo se ve muy diferente a lo que fue el año pasado, a pesar de que también hubo 3 tours, la manera en la que se eligen fue distinta. Vamos a ir justo viendo estas diferencias que hubo con el año pasado, con lo que hay ahora. Pero sí, en general, la parte más grande de WFP son estos 3 eventos que están hechos para showcase a los atletas y para que puedan pues seguir ganando dinero a través del deporte. Pero adicional a ello, tienen también una afiliación para hacer como Fitness Gym, Fitness Project Gym, que muy similar a las afiliaciones de CrossFit, pero a diferencia
de CrossFit, aquí no encontramos tanta información sobre cuánto cuesta, cuál es el proceso y demás. Realmente como el call to action es agenda una llamada si tienes un gimnasio para entender qué es y cómo. Al menos de México solo conocemos que Adamant es uno de estos gimnasios que están afiliados a World Fitness Project y también por eso fue que vinieron el año pasado algunos atletas de WFP a hacer un meet and greet con la comunidad de Adamant, hicieron ahí unos bots y demás como parte de justo esto, que igual es como otra parte más de WFP que sigue sin tener como muy claro, realmente fue como intentando abarcar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, existe esta afiliación, que es una parte del negocio de WFP. También tienen algo que se llama Project One, que es su competencia híbrida, su carrera híbrida, que es realmente por nada, para no decir Hyrox. Pero es muy similar, tiene 6 estaciones de correr y 6 estaciones, bueno, aquí son 800 metros los que corren, pero y otras 6 estaciones de diferentes ejercicios, igual muy similares de resistencia. Pudimos ver parte de este Project One en los tours anteriores, y James Prek, por ejemplo, por supuesto, ganando siempre ese workout y pues bueno, incluían sandbag carry, obviamente remar y máquinas, entonces muy muy similar a lo que es Hyrox. En este momento el Project One se lleva a cabo durante los tours, pero han expresado WFP que quieren que esto sea muy similar a Hyrox, ¿no? Que sea una licencia, que cualquiera pueda eh, crear una competencia de Project One y pues igual que Hyrox, se pueda replicar en diferentes. Que me parece súper interesante el hecho de que lo hayan decidido como sumar a su cartera de, por decirlo, de proyectos, porque si hablamos de esto es tanto el impacto que está teniendo Hyrox que WGP sacó su parte, ahora el guiño que hace el 26.1 hacia justamente tener una programación muy similar a movimientos que aparecen en Hyrox, podría decirse. Entonces es interesante ver cómo también ya esta parte de carrera híbrida está como para quedarse y que ya es parte de lo que hacia adelante se viene en distintos aspectos, ¿no? Sí, no, y digo, en términos de negocio hace sentido el que pueda hacer algo replicable. Aquí yo creo lo cuestionable es un poco no tienen todavía definido el resto de sus proyectos y negocios de WFP y como quiera quieren aventarse ya a hacer algo así de grande. Sí. Entonces, pues bueno, siempre muy ambicioso y un poco también caótico, como lo es también su Reg League, que este es un símil al Open del CrossFit, que Rec es del Recreational League, entonces es una forma de medir tu fitness de manera recreacional. Entonces no tienes que pagar para poder pertenecer al leaderboard del ¿Cuánto Recreational League, pagas? $15, Ok. que es similar a lo que pagan en México para el Open. Y esto es de manera trimestral, entonces cada Q puedes medir tu fitness a través de las Rec League, que sé que para los gimnasios que son afiliados a World Fitness Project no hay ese costo, entonces los atletas de Adams, por Okay. ejemplo, no pagarían eso, pero sí tendrían que inscribirse, hacer los workouts y en términos de logística creo que es muy complicado, sobre todo el Open, que incluso ahora son 3 semanas, antes de 5 se hizo para disminuir la carga de los gimnasios en tener que armar toda una plataforma para poder que puedan hacer los workouts con estándares, con diferentes equipos. Entonces, el que esto quieran hacerlo cada 3 meses, pues Más bueno, las paradas, más sí, el más el Project Project One One. y todo esto exigiéndoles pues a los mismos gimnasios que son los mismos que están afiliados a CrossFit, que también pertenecen a lo que está haciendo CrossFit, ¿no? O sea, las competencias, el Open. Entonces, o sea, creo que justo sigue siendo entre contrapropuesta a CrossFit y no hay realmente ahí una combinación de ambas o una preocupación tal. Y digo, ahorita hablaremos de las promesas que hace WFP, pero bueno, en idea no me parece tan malo el que exista justo ejercicios para poder medir tu fitness, que haya un leaderboard, pero bueno, ya en la ejecución, por supuesto, no estuvo pensado. Es algo que se aventaron a hacer muy fuerte. Que mucho se ve más como replicar, yo creo que Claro, quisieron replicarlo de CrossFit, entonces dijeron, ya existe, lo podemos hacer sencillo, o la gente ya lo conoce, estas son más el Open, sacamos la parte del Recreational League, entonces como que intentaron hacerlo, pero también vemos que no todo les funciona, no todo está tan claro, incluso en su mismas, vamos a hablar en su mismo tour, que eran sus competencias principales, hubo una serie de críticas porque había cosas no tan claras en términos de premios, en términos de puntuaciones, en cómo
se iban a definir como ganadores, etcétera, y eso es como un poco el que se quiso lanzar todo al mismo tiempo sin sentarse realmente a pensarlo, ¿no? Y se ve en las entrevistas que hace Will, se ve justamente que no hay como, hay más un deseo de ir en contra de CrossFit per se a realmente construir a lo mejor una liga o algo más independiente o alternativa a lo que ya veníamos construyendo. Y justamente creo que el hecho el que se hayan sido tan vocales con muchas promesas señalando los errores que tiene CrossFit, que sin duda los hay, ¿no? Que creo que eso es nadie está negando lo que pudiera mejorar CrossFit, pero WFP, incluso si pueden ver las diferentes entrevistas que ha dado Will, eh, viene como con no sé, como cockiness, o sea, esta soberbia, por así Soberbia, decirlo, sí. de decir, sabemos que todo esto está mal y aquí tenemos la solución y aquí lo vamos a hacer bien. Entonces, Porque eso abre incluso, la puerta a la crítica, ¿sí? Y bueno, ahí obviamente esto al hacer así, pues obviamente hay un poco de pushback de la gente que es muy defensora de CrossFit y obviamente están con una lupa viendo todo lo que hace WFP y ahorita veremos que justamente muchas cosas le han salido mal, ¿no? Que tiene sentido, es la primera vez que lo hacían, era obvio que iban a tener errores, pero justo al salir y decir nosotros lo vamos a hacer bien, pues tú mismo te abres la puerta a esa crítica, ¿no? Entonces, varias de esas promesas, por ejemplo, y de hecho hay una broma recurrente, por ejemplo, de WFP, que es el Will Fitness Project, porque Will es muy protagonista, muy protagónico, a pesar de que no es realmente el dueño, el director ejecutivo de la organización, él es el director de deporte, él es la cara más frontal de la organización, la digo, cara pública, es un ¿no? CrossFit, un atleta de los CrossFit Games muy conocido, entonces, pues digo, igual hace sentido que él sea, pero tampoco es la persona más elocuente comunicándose. De hecho, casi todas sus entrevistas las hace desde su carro. Entonces también es algo que le critican mucho su profesionalismo, porque pues justo nunca está sentado realmente frente a un escritorio o algo tomando las entrevistas. Digo, a diferencia de el podcast de Rich Froning, que sí fue al estudio, Claro. en el resto pueden ver que él está en el carro. Ya lo que yo veo justo de sus entrevistas es que como que no logra concentrarse en hablar de WFP. Siempre es, si no existe CrossFit o si no menciona CrossFit como lo vamos a hacer distinto, lo vamos a hacer diferente, no habla mucho de WFP y es justo lo que para mí me parece en todas las entrevistas se concentra y no me parece tan adecuado, ¿no? Bueno, hablemos ahora un poquito del origen como tal, ahora sí. Entonces, cuéntanos. Pues todos sabemos que en 2024 hubo lamentablemente un suceso muy lamentable en los CrossFit Games y hubo muchas críticas atletas que decidieron bajarse de los CrossFit Games justamente por que quedó en claro esta falta de seguridad que había hacia los atletas y sorpresivamente 3 meses después Will anuncia justamente que va a lanzar como su liga alternativa que es WFP. ¿No? Justamente ahí habla que va a ser una liga mucho más competitiva, de 3 eventos a lo largo del año, donde justamente lo que se va a buscar es, uno, ofrecer mejores condiciones en términos de seguridad o todos estos gaps que veíamos de los CrossFit, pero la otra parte que también, o al menos que yo vi como muy anunciada, fue la parte económica, ¿no? Como que decía, esta es una alternativa que realmente va a estar dándole a los atletas como esa oportunidad de dejar de preocuparse por cómo llegar a las competencias, dejar de preocuparse por incluso buscar sponsors y justamente empezar a poner a los atletas de CrossFit al nivel de otros atletas que hoy justamente reciben contratos millonarios por participación en distintas ligas que existen, ¿no? Entonces lo anuncia en octubre, justamente 3 meses después de los CrossFit Games de 2024, y de ahí se vienen como las distintas como comentarios de los atletas que ya a lo mejor tenían ciertas cosas, pero no estaba muy claro es quién venía detrás, ¿no? Porque desde que se inició WFP se anunció como con una gran cantidad de dinero por todos los contratos que, o sea, ya habían anunciado que todos los atletas pro iban a tener contratos que van desde los $20,000 por evento hasta 50,000. Entonces era una gran cantidad de dinero que había detrás y no se explicaba mucho de dónde venía, ¿no? Y es ahí donde surge justamente, o investigando un poco, se ve que viene de Good Life. Good Life justamente es como un campamento
justamente cristiano, que está muy enfocado a justamente generar campamentos donde acerques a la juventud o a la niñez con el deporte, muy enfocado a CrossFit para desarrollar justamente este espíritu del deporte en la niñez. Está en Estados Unidos, creo que hay uno en Uganda y creo que hay una tercera en Costa Rica. Entonces son como estas grandes sedes y justamente vemos que cuando entramos a la página de lo que es Good Life, vemos ahí que justamente ya lo que son las grandes figuras del WFP ya estarán parte de Good Life, ¿no? Que es Jackson Terry, que es justamente otro director de WFP, ahorita no recuerdo de qué parte, y está Will Murat, ¿no? Y eso es justamente lo que se ve de donde viene el dinero, ¿no? Donde justamente creo que es una asociación, una ONG que está enfocada en el deporte. Cuando lanzan WFP, en teoría Will Morris lo que anuncia es que ya tenía hecho algo con estas personas, con Jackson y Salteri, pero iban a abrir un gimnasio en Texas, entonces tenían ya el dinero semilla para hacerlo, que iba a estar afiliado 100% a Good Life, ¿no? Que era como parte de las ganancias de este box de CrossFit, literal, se iban a ir a financiar la fundación para incentivar el deporte en los diferentes, pues en África y cosas así. Entonces, realmente cuando sucede lo de Lazar, lo que hacen es tomar ese dinero que ya estaba listo para abrir un gimnasio y mejor lo inyectan y consiguen también a otros financiadores para hacer una nueva liga de deporte de CrossFit, que fuera justo en contrapropuesta de CrossFit por el sentir que había de la muerte de Lazar Dukic, ¿no? Entonces, muchas personas incluso pues lo vieron ahí como oportunista, el que hayan utilizado una tragedia para lanzar un negocio, porque literal es un negocio. Y también justo lo que sorprende es la cantidad de dinero que hay detrás, porque Will también incluso en las entrevistas cuando habla, menciona que tienen financiamiento para varios años, entonces por eso es que también pues se avientan a hacer algo tan grande y tan inmersivo como lo vimos de querer abarcar pues diferentes elementos de lo que normalmente hace CrossFit, Hinox y demás. Y es donde vemos hasta cierto punto donde pudiera sonar como algo que en inicio fue como, bueno, que el gimnasio para la Good Life, volverse un poco oportunista a partir del 2024, ¿no? Que creo que si bien se puede ver como oportunista, que sí lo puedo entender, creo que de cierto modo también WFP pudiera haber surgido de otra forma, porque creo que tiene como algo detrás, que es esta parte de como respaldar a los atletas, que a mí me parece súper bueno, ¿no? El hecho de que incluso los atletas en las entrevistas mencionan que esa tranquilidad que les da de no tenerse que preocupar por a dónde voy a llegar, cómo voy a costearlo, etcétera, pues es muy bueno, pero creo que sí la forma de lanzarlo y querer simplemente decir esto es, CrossFit está súper mal, voy a hacerlo bien, para mí no me pareció como adecuado, ¿no? Y pues bueno, con todo esto vamos a hablar un poquito de los resultados del 2025, o sea, los resultados no necesariamente en específico de quiénes ganaron los tours, sino como de los grandes highlights que tuvo WFP a lo largo de los años que justo como mencionamos había estado bajo la lupa por haber sido tan vocal contra CrossFit, entonces por eso es que hay también mucha información sobre lo malo bien que hicieron algunas cosas, pero sí estoy de acuerdo en que en papel suena muy bien WFP, yo creo que si verdaderamente logra ver ahí una combinación con CrossFit y realmente la temporada de CrossFit pueda hacer algo que verdaderamente ayude a los atletas, y justo esas eran las promesas que hacía WFP, ¿no? De que vamos a poner primero al atleta en el centro, vamos a pagarle para que no tenga que preocuparse, vamos a tener este incentivo económico para que también haya un pipeline de atletas que quieran ser pros, vamos a ver predictibilidad, que eso es algo que le critican mucho, que ellos dijeron, es que CrossFit no anuncia sus fechas a tiempo, entonces es muy difícil planearlo. Después resulta que justo WFP se tardaba incluso más en subir las fechas. Ahorita esto cambiando, pues literal, de Sedes. continente, la sede, pues precisamente pues no es como que mucha predictibilidad. Que Y aparte tampoco, impacta, ¿no? Porque sí, es pues, una zona horaria totalmente distinta y creo que, o sea, son cosas como el jet lag que la gente tiene que considerar, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, no es lo mismo venir a México, donde es una hora de diferencia, donde a lo mejor no tienes que venirte 4 o 5 días antes para aclimatarte un poco al horario y cuando haces esto de Londres, pues sí es un reto para los atletas que están de este lado del océano, ¿no? entonces justo pues uno
de las promesas que hace es justo seguridad para los atletas. Y algo muy sonado fue lo que sucedió con Austin Hatfield, haciendo unas GHDs en el último tour de, de WFP, donde literal se deshace el GHD como tal. Se deshace haciendo unas GHD syrups con la Medball y literal se deshace la GHD. Obviamente se lastima un poco en el coxis. Y obviamente, digo, hay muchas bromas también alrededor sobre si lo iban a dejar pues sin poder tener hijos y cosas así. Y después también hacen como al ser esto algo emergente, toman la decisión de él sumarle los puntos que hubiera ganado si hubiera seguido con el mismo ritmo en todo el workout y lo colocan como arriba de muchos otros que sí terminaron el workout, entonces se vuelve ahí medio polémico. Y por supuesto todos los retractores de WFP que nos hablan de que no querías más seguridad, que querías probar todos los equipos, cosas que pudieran suceder en cualquier competencia, y pues que se vuelve algo sucedieron, ¿no? O magno. sea, creo que la semifinal para 2025, donde justamente Jorge Fernández gana su clasificación en los CrossFit Games, creo que en una de las semifinales afiliadas fue que había un evento donde era como jalar una camioneta o algo por el Sí, claro, estilo, claro, sí. y cuando el hit que estuvo Jorge no le pusieron el freno de mano, estaba en neutral la camioneta, pero en el hit donde creo que era Tudor Magda, que estaba, sí tenía freno, entonces como toda esta controversia que al final deciden darle a Jorge la clasificación a los CrossFit Games, son cosas, o sea, como dices, que suceden, pero que hoy el antagonismo es tanto que ya de ambos lados solo están viendo qué sale mal Claro, para sí, sí, sí. justamente... Sí, la Está, narrativa es distinta, ¿no? En una es, lo solucionaron porque solo compararon los que tenían freno con los que tenían freno. Aquí es como, no revisan los equipos y todo, exacto, pues bueno, pero al final están respondiendo con el mismo ímpetu que WFP se expresaba de de CrossFit, CrossFit. ¿no? Otra cosa que hicieron pues mal un poco fue el streaming. De Sí. hecho, si intentaron ver el Tour 1 y Tour 2, era bastante complicado porque solo lo tenían hosteado en su website y el website no podías regresarle y como era en otro, o sea, entonces no La podías zona ver, horaria. ¿no? Entonces, si no podías ver el evento, o sea, no podías ver realmente hasta el día siguiente que lo subían a YouTube. Y pues por supuesto te spoileabas porque pues, subían, ¿no? Ya las historias, todo. Entonces digo, eso lo resolvieron muy bien en la final, donde ya lo hicieron en YouTube y ya podías hacerlo bien, pero bueno, era lo mismo, ¿no? Que ofrecían, ellos prometían buena visibilidad para los atletas y pues durante el evento pues no la tienen por elegir hacer el streaming en su propio sitio, ¿no? Sí, que también vuelva a lo mismo. O sea, CrossFit bajó mucho la calidad de sus streamings en los últimos años. Esperemos que al menos esta rivalidad que están generando los haga empujarse a que hagan mejores cosas, ¿no? Y al final los beneficiados vamos a ser nosotros, o los que están nosotros, o cuando decimos los que vemos estas competencias, pero sí es algo que esperemos que así como en cualquier otro mercado, la competencia se vuelva motor de la mejora de ambos eventos, ¿no? Sí, que recién en el 26.1, ¿no? Que todo el inicio tuvieron el streaming caído. Otra cosa que igual fue muy sonado fue Saxon Panchik, que era uno de los originales empleados de WFP, que lo contratan para llevar toda la parte de comunidad. Entonces él era el encargado justo de visitar los diferentes gimnasios que están afiliados, hacer eventos para atraer a la comunidad. Renuncia literal el año pasado de repente de manera abrupta, no comunican por qué es que renuncia, después ya sale la noticia de que Saxon pues decide salirse de WFP porque le obligaron a no competir en CrossFit en el Open Season, que pues digo, podemos ver que justo había competido en todos los Opens desde el 2014 y precisamente en 2025 no compite por esta cláusula que él desconocía de su contrato. Entonces, pues igual hay como una controversia entre no que esto quería ser para los atletas, realmente le estás quitando una oportunidad al no dejarlo competir en los CrossFit Games. Que también, o sea, lo entiendo, pero creo que es esperable, ¿no? Al final son como compañías Sí, antagonistas. Hay un poco también ingenuo de Saxon de que seguramente Will, como su amigo, me va a dejar o algo y darte de frente que cuando intentas hacer el Open de, oye, por contrato no lo puedes hacer, habla de que también del lado de los atletas hay cierto
no, pues sí, falta de profesionalismo, por llamarlo de una forma, porque el deporte creció tanto CrossFit que esto de a lo mejor tener contratos o algo es nuevo y que te enteres cuando quieres hacer el Open que no puedes hacerlo por un contrato que firmaste el año, meses atrás, es como, bueno, pues dale una leidita al mundo. Cátanos de Alex Kazan. Justamente Alex estaba compitiendo en WFP, al final ya no fue la última parada, ya no pudo participar por su accidente de auto donde se rompió la pierna, pero justamente hablaba donde, creo que fue en una entrevista, ella ya una vez después de competir de la parada 1 o el World Stop 1, que también le fue muy bien, admite justamente que durante, creo que el periodo de competencia, para poder conciliar el sueño, pues tomó una gomita de CBD, y justamente cuando vemos, creo que ahí votó una controversia porque no estaba muy claro en el rulebook si era una sustancia permitida o no permitida, y hay toda una versión donde subieron nuevamente el rulebook, donde lo prohibieron, donde después lo permitieron para que ella pudiera estar participando en esto, y justamente es como esta parte en donde hablan de que, bueno, si era tan bueno lo que iba a hacer WFP, ¿cómo es posible que ni siquiera tuviera tan claro esta parte, ¿no? Pero es justamente esa historia de los grandes errores que tuvo WFP en el pasado. O sea, criticaron mucho el profesionalismo, primero por todo esto que sucedió, pero después porque en este año volvieron a subir la versión del año pasado, Sí. y hasta que alguien les dice, oye, otra vez dice SBD, vuelven a subir ahora la actualizada, entonces igual es como, o sea, algo tan serio como su política de uso de drogas, no la pueden tener lista, que pues es como algo tan sencillo que tener un documento actualizado. Otra cosa que le criticaron mucho fueron que no había una claridad en los tiebreaks. Entonces, en las finales, cuando literal ya al final suman los puntos de los tres tours, resulta que el primero y segundo lugar están en empate y que después el segundo, tercero, del tercero, cuarto y quinto lugar está también en empate, y obviamente el premio está definido por quién queda en primer y segundo lugar y tienen que decidir en el momento a quién van a darle el gane. Y que no son premios pequeños, ¿no? Son Claro. diferencias considerables en el bolsillo de los atletas, ¿no? Y pues esto obviamente no había claridad en ninguno de los rulebooks, tienen que tener, y de hecho lo han hablado en las entrevistas, donde tienen que hacer una junta y express y decidir cuál va a ser el criterio. Esto porque normalmente en una competencia de CrossFit gana, si estás en empate en puntos, gana a la persona que tenga una mejor posición en todos los eventos, ¿no? Entonces, si alguien ganó un evento, normalmente esa persona sería quien ganaría, pero aquí, como son tres eventos diferentes, había una serie de posibilidades, ¿no? De si solo es la final o si vamos a usar los tres, las posiciones de los tres. Y bueno, al final deciden que es Laura Horvath quien gana y Emma Lawson, respectivamente, en los dos desempates, pero bueno, igual, lo mismo, ¿no? Es de como ellos prometían predictibilidad, y pues resulta que no pensaron en todo. Como más fairness, ¿no? Esa parte de claridad y tranquilidad de que todo iba a ser como muy claro y sin sorpresas, y pues no sucede, ¿no? Y hablando de sorpresas, sorpresas la que se llevó Darlene Pepper, que incluso hizo todo un video que ahí un poco habla sobre cuánto realmente ganó en 2025 como un atleta pro. Y hace todo un desglose, pone de los premios que se lleva en las distintas competencias, porque incluso habla de combinado, o sea, no habla solo de lo que ganó, corrígeme, del WFP, habla de todo lo que ganó en 2025, de ahí cuál es su mayor sorpresa. Que... Sí, resulta, él queda en segundo lugar en WFP, entonces le toca una cantidad considerable de dinero que superaba la cantidad de dinero que le tenía prometido WFP al ser del contrato. Entonces, como la supera, se lleva obviamente la cantidad más alta, que es la que gana en Dinamarca, donde fue la final, y resulta que cuando quiere cobrar el premio, le dan 40% menos de lo que había ganado, o sea, casi la mitad, por impuestos, ya que al haberlo ganado en un país con impuestos altos por la seguridad social y lo demás que ofrece Dinamarca al ser un país pues de primer mundo, pues le retienen todos esos impuestos a Darlene Pepper, y por supuesto él pues no es un contador ni nada, sí. Él creyó que iba a poder ganar mucho más, y pues digo, creemos que esto es parte de las decisiones que le hacen no regresar en el 2026 a pesar de haber quedado en segundo lugar en WFP. Sí, que incluso a mí lo que me pareció más chistoso es, o sea, de Darlene es entendible, y dices, bueno, no conoce la legislación, pero vi algunos blogs donde incluso decían que para WFP fue una sorpresa, para los mismos organizadores fue una sorpresa como de,
no sabía que te iban a quitar impuestos de esta magnitud. Entonces dices, bueno, o sea, cosas tan importantes como son los premios, que son mucho de lo que incentiva a los atletas, que tenga un final tan frustrante, por así decirlo, sí es sorprendente de algo que justamente decíamos nuevamente. Sí iba a ser el diferenciador, el que iba a tener todo claro, el que iba a trabajar porque todo estuviera funcionando correctamente. Y pues bueno, esas fueron las sorpresas del, del 2025. El 2026 no arranca tampoco con tanta... Potencia, ¿no? Ya hablábamos Sí, de que justo. muchos habían renunciado, que ya no estaban aceptando ir, que justamente en teoría los 20 que habían ganado del año pasado tenían su tarjeta pro, el resto tenía que calificar, se les acabaron los atletas pro y tuvieron que ir a buscar los backfields de los que deberían ir a qualifiers. De ahí justamente el hermano Duki, nuevamente, que perdió su tarjeta pro. Ahora hacia 2026, pues las cosas no parecen tan buenas. Sí, aquí solo, esto es, por ejemplo, un screenshot de la Rec League, de la última que hubo en 2025, solo para también mostrar que son 3 personas en una categoría que se habían registrado. Lo mismo sucede para las competencias en vivo, donde, por ejemplo, pues aquí fueron 2 equipos o 2 parejas que compiten y pues son el primero y segundo lugar. Lo mismo sucede para esta otra de parejas de hombres, donde pues fueron sus únicos Registrada, su su única única pareja registración, su única registrada. competencia. Y bueno, ellos pueden decir que son campeones de WGP en su categoría, porque sí lo son. Pero bueno, resulta hasta risible, ¿no? El que tengan esta foto en el podio, que es la oficial que subieron al Instagram, ¿no? De los podios de nuestras categorías. Y después no compitieron contra, contra nadie. Y lo mismo vemos a 2026 en el qualifier, que ahora dice Londres, ¿no? Antes decía México. Por ejemplo, en la parte de equipos solo hay 3 equipos registrados, 2 de ellos de México, que pues, suponemos que están registrados porque van a venir a México, entonces era muy factible que pudieran competir. Pero bueno, sí, 2026 pues igual no pinta muy bien. Digo, siguen teniendo un roster interesante de Sí. atletas, o sea, no deja de ser un evento Que hasta importante. cierto modo podrías pensar en WFP como esta liga secundaria o como hacia el camino de CrossFit Games, como una liga donde puedas seguirte preparando sin la preocupación a lo mejor económica que a veces pesa sobre los atletas y que justamente te permita prepararte para aspirar a ser como romperla en la temporada de los CrossFit Games. Creo que puede ser una alternativa, pero hoy vemos nombres, siguen siendo interesantes, pero de los grandes, pues ya nada más se quedó Sprague, se quedó Roman. Vemos el que Mertens, que acaba de ganar 26.1, también ya confirmó, ¿no? Y pues bueno, esto es realmente lo que tenemos del WFP. Le deseamos lo mejor, los éxitos en Londres. Pero bueno, obviamente seguiremos viendo de cerca. En términos, creo que de espectáculo no me parecen malos. O sea, Sí. las competencias sí son buenas. Al final, justo pues traen audiencia al deporte. Pues bueno, digo, mi deseo obviamente es que se enfocaran solo a hacer la Sí. competencia. 3 incluso me parecen muchas, podrían ser 2, incluso solo una, muy bien hecha. Pero bueno, seguiremos ahí de cerca. Tienen suficiente presupuesto al parecer para aventarse un Para par de años aventarse, más. sí. Entonces, pues seguiremos reportando. Y pues este fue el WOT de hoy. Y bueno, con eso pasamos ahora sí a la última sección, que es el cooldown o enfriamiento. Y para esto traemos por ahí noticias buenas, chismecitos, y queremos justo arrancar con la primera noticia, que parece ser que 2026 es el año de las bodas, porque de nuevo tenemos una boda por ahí nuevamente, esta vez de Ricky Garard, que se casó bueno, se casó hace una semana más o menos, creo que fue en algún lugar de Australia. Ujú. Y lo interesante es que fue casi, creo que una semana previa a hacer el Open, Open. justo cuando subió su video del Open hace como 2 días y pone de cuando hace una semana bailando y ahora que destruyéndote en el Open, creo que no lo terminó, por cierto. Pero justamente ahí las grandes figuras, Jay Crouch y Tia, que también estuvieron por ahí presentes, y más atletas del equipo de Proven, ¿no? Que básicamente es donde Ricky es parte y que justamente estuvieron participando. Y Maddie Stewart, la Ah, novia Maddie, de, cierto. de, de Jay, estaban ahí.
El siguiente chisme es el equipo que adelantamos de hace un poquito más, que adicional al de Good Stuff, donde está Luis Oscar y Anita Martínez, esta vez se unen 3 coaches Anita mexicanos. Castañeda, ¿no? Este, Sí. sí, tienes razón. Anita Castañeda. Sí, Anita Martínez está en el de equipo Latam. Muy de Paulina Rubio, arriba Eh, Telehit. sí, es Hellmans, perdón. Eh, se unen 3 coaches, que es Gibran de Armada Fitness, que pues digo conocido porque es la expareja de Brenda Castro y también pues ha coachado a equipos que están en semifinales. Jordi de Wodex, que igual conocido por ser la expareja de Mariana Mesa. Me Este, encanta que sean ellos los sí, los conocidos conocidos por ser por la sus expareja. grandes parejas. No, ya es parte de la continuación, ¿no? El episodio pasado yo decía, bueno, ¿qué va a pasar con Anita Castañeda? Que justamente anuncia con Wodex, pero aparte del equipo de la TAM, yo creí que a lo mejor iban a intentar hacer nuevamente WFP, ya vimos que no, y entonces ella se queda con ese equipo, y a este se integra Lucía Piedras, justamente es una atleta de Costa Rica, que ganó el año pasado, si no me equivoco, segundo lugar en Black Challenge, de segundo, porque ya sabemos que el Black era un evento donde Mariana iba a demostrarnos cómo se hacía CrossFit, y ella ahora se integra a este equipo, que fue el equipo que compitió en Legends, justamente nada más, en este caso Lucía sustituyendo a Anita Castañeda, con este gran roster también de coaches, en donde están Gibran, está Yori, como mencionabas, está también el chino en la parte de gimnasia. Y la tercera coach es Yasmín Arroyo, que ella es la dueña de Magno CrossFit de Guadalajara, que va a ser la sede en donde van a estar Pues donde está la entrenando, foto. que justo ahí, en Magno, que igual ella lleva como 13 años en el mundo del CrossFit, y bueno, obviamente seguiremos de cerca a ambos equipos, tanto el de Woodstock como el ATAM, y pues ojalá veamos ambos en los Games. Y ahora sí, pasamos al siguiente, la novedad. Seguramente cuando salga este episodio ya estaremos hablando del 26.2, pero acaba de pasar ahorita el 26.1, donde vimos que era muerte de las piernas con una escalera de wall balls, box jumps y step ups, donde, contrario a tal expectativa, podría pensarse que estaba en contra de Colton Mertens por la estatura. Y justamente nos demostró que ya no hay pretexto en ese término para ganarlo, y después de un inicio tan malo de la transmisión de live del anuncio del 26.1, justamente Colton se lleva el evento o el anuncio, y aquí también les traemos que hasta ahora de los que han subido sus scores, pues sigue siendo el número uno, ¿no? Sí, que yo digo, quiero defenderme como atleta de baja estatura, donde evidentemente no me fue bien en el workout, y Colton realmente es la excepción, no la regla. Entonces, sí hay No hay excusa. excusas. No hay Pero sí, excusa. justo digo, veremos qué sucede después del periodo donde pueden subir sus scores. Pero Colton sigue estando en la cabeza, pero vemos también ya ahí a Jeff Adler, a Travis Mayer en esta lista. Pero bueno, veremos qué sucede, ¿no? Ya no Veremos hago qué el seno en vemos. el número 10, que también ahí hubo toda una controversia por justamente de que subió su video, y él si era rep o no rep. Y muy bueno ahí justamente Noah Olsen después sale y dice, ¿sabes qué? Sí, en algunas cosas no llegué al target como ahora era la parte de El estándar. especificada en el estándar, y justamente dice, lo voy a hacer mejor, y supongo que lo repitió, no sé si lo repitió para poder subir esto o va a recibir alguna penalización. Sí, o lo puede volver a repetir, realmente puedes subir tu score y después actualizarlo mientras estés dentro del periodo. Pero sí, obviamente, al ser temporada Open, está Andrew Hiller activo en revisar los videos de sobre todo De los todo el mundo, atletas sí. famosos. Y vemos ya algunas de estas víctimas, como lo fue Ona Olsen, Emily DeRoy, donde también aquí evidentemente está cargando mal la medball a hacer sus step overs. Igual ella ya, bueno, creo que ya los atletas aprendieron a responder de manera más de tienes razón, lo repetiré, en lugar pues de pelearse Con con él. Andrew. Y también pues mi novio de Bailey Martin, que también pues salta de la caja cuando el estándar dice que tiene que ser step down, entonces seguramente también tendrá que repetirlo.
ya que las penalizaciones en el Open específico, donde son, hasta hace unos momentos había ya más de 200,000 atletas registrados, pues son justo miles de puntos de diferencia a una sola red. Y bueno, también justo hablando del 26.1, Jeff Adler, que lo subió hace creo que un día, lo hizo y subió su historia que me parece como súper coqui o sí, se me hizo muy perrucha de su parte, en donde lo sube y pone contento de no haber tenido que trabajar por 12 minutos, con básicamente hinteando el hecho de que lo terminó antes, como lo vimos en sus resultados. Y la otra, por gran sorpresa, es Mariana Mesa, que como sabemos tiene su CrossFit o su box en Querétaro, Wodex, pero hizo su 26.1 aquí en Ciudad de México en Luther. Vea mucho para conspirar el por qué lo está haciendo acá, si ella pudiera estar haciéndolo allá sin problema, pero creo que también es parte de, pues incluso hasta cambiar de aire, ¿no? Que te dijera. Y también la parte del video de Gaby Migala, que de ahí lo veíamos que lo hizo con Travis Mayer al mismo tiempo en un face to face ahí en el CrossFit donde están entrenando juntos, pero me parece súper bueno porque ya, bueno, demuestra este poderío que vemos, que ya hablábamos de las mujeres en este workout, ganándole a Travis como por 5 segundos, pero justamente viniendo ya de una temporada casi 2 años sin poder competir, siendo el primer qualifier en el que se enfrenta y teniendo tan buenos resultados, creo que le da como un súper empuje a su confianza para justamente decir, bueno, está lista. Y bueno, otra de las que nos da mucho gusto verla hacer el Open es Tia Tumi, que con todo y su embarazo, pues está haciendo el 26, hace 200 y tantas reps en día, y bueno, obviamente dejando claro que no hay excusas para no hacer el Open, porque además, pues no solo se trata de competir, sino también, pues de generar comunidad, de pertenecer a, pues a la comunidad de CrossFit, ¿no? No, y demostrando el por qué es la mejor de todos los tiempos de CrossFit. Y pues le tenemos el último chisme que también viene ahí con anuncio especial. Y pues bueno, sobre todo en México, bueno, Black Challenge es la competencia de México, ¿no? Y vemos este post que hacen en el Instagram oficial de Black Challenge que pone The Last Dance 2026 Black Challenge México, dando a entender que pues va a ser la última edición que se va a organizar esta pues ya competencia muy tradicional y de tantos años y de trayectoria que hay en México. Pues bueno, sí, tenemos por ahí la ventaja de que Edgar Ramos, que es justamente el fundador del Black Challenge y que justamente lo ha traído durante todos estos años, es también socio del CrossFit donde tú y yo estamos. Entonces, para el accesorio, Edgar nos va a estar acompañando justamente para contarnos un poco sobre la historia del Black Challenge, por qué se toma esta decisión y qué sigue para él o justamente para el mundo competitivo de CrossFit en México, ¿no? Pero pues nos vemos entonces en el accesorio y pues desde ahorita agradecemos mucho a Edgar Moncho por esta entrevista que nos darán. Y les agradecemos a ustedes, obviamente, de habernos escuchado. Y pues cuéntenos también ustedes chismes que quieran escuchar en la hora del challenge. El DM está abierto, la hora del chalk, la hora del chalk, entonces ahí envíenos sus teorías conspirativas, sus chismecitos y aquí los estaremos juntando para traerles en el siguiente episodio todo el chisme más bueno del CrossFit mexicano e internacional. Gracias.